Las funciones delegadas son la autoridad delegada. Nadie se atreve a decir que no se va a someter a la autoridad del Adón, ¿no es cierto? Pero también debemos someternos a la autoridad coordinada de los miembros y darnos cuenta de que todos los miembros están unidos. Y si no queremos recibir ayuda de los miembros, vamos a estar en rebelión, así de simple. Algunas veces el Adón abastece a un miembro directamente y otras veces él usa a un miembro para abastecer a otros. Cuando la cabeza le dice a los ojos que vean, todo el cuerpo debe ver lo que los ojos perciben, porque cuando los ojos ven, todo el cuerpo ve. ¿Sí? La función que les toca a cada miembro, que es la autoridad que se le delega, ¿no es cierto? Como estamos viendo, también es la autoridad de la cabeza. La cabeza es la que delega la autoridad, ¿no es cierto? ¿Quién es la que controla todas las partes del cuerpo? La cabeza. ¿Sí? Pero le está delegando, por ejemplo, a los ojos la autoridad de ver, a la mano la autoridad de tomar cosas, a los pies de caminar, la autoridad de cumplir sus funciones, son todas pertenecientes a la cabeza, pero la cabeza las deposita en cada órgano. Entonces, la función que le toca a cada miembro, ¿no es cierto?, también es la autoridad de la cabeza. Si hay algunos miembros que piensan que pueden ver por su propia cuenta, están en rebelión. Y hay muchos, lamentablemente, que creen que sí. No podemos ser tan necios como para pensar que somos omnipotentes o que somos todo el cuerpo, ¿no es cierto? No olvidemos que somos simplemente miembros y por lo tanto necesitamos recibir la función de los demás miembros. Cuando nos sometemos a la autoridad de la función de la vista, por ejemplo, no habrá ninguna barrera entre nosotros y la cabeza porque la provisión está en la autoridad. Quien tenga el don tiene el ministerio, porque tiene la autoridad y ha recibido una orden. Uno no recibe las cosas para no tener ningún ministerio. Quien tenga el ministerio tiene también, a su vez, la autoridad. Nadie más puede ver excepto los ojos. Esa es la orden que ha dado el Padre. Vamos a entender cómo funcionan las cosas. Si queremos ver, debemos someternos a la autoridad de los ojos y recibir su provisión. Pero los ojos no son la mano, o sea que no tenemos que recibir toda la provisión de los ojos. Debemos entender esas cosas. Todos somos cuerpo. Entonces, nos hemos acostumbrado todos mucho a admirar a los ojos, admirar a la boca, ¿no es cierto? Generalmente son las partes más admiradas, por eso Shaul las cita, ¿no? Justamente, y olvidarnos del resto de los órganos que, como teniéndolos despreciados, ¿no es cierto? Y no es así, es necesario el funcionamiento de todos los órganos para que todo pueda vivir, para que el cuerpo pueda manifestar a Mashiach. Entonces, debemos someternos los unos a los otros, como está escrito. El ministerio delegado por Elohim es su misma autoridad. Sí, nosotros recibimos su autoridad, por lo tanto nadie debe rechazarlo, ni rechazarlo en no querer recibirlo, ni rechazarlo en el vecino, ¿no es cierto? Porque él tiene un Mashiach igual que yo. Mi hermano tiene un Mashiach en su interior y si yo me creo superior a mi hermano, algo está mal. Estoy rechazando a ese Mashiach también que está dentro de mi hermano o de mi hermana, ¿no es cierto? Y si yo no admito que él tiene una función de autoridad justamente que el Padre le ha delegado, estoy diciendo, estoy rechazando a la cabeza misma. Todos aceptan la autoridad directa de Elohim, y a veces ni siquiera, pero Elohim desea que nos sometamos a las autoridades indirectas, muy especialmente dentro del cuerpo, ¿no es cierto? Las autoridades delegadas, de manera tal que podamos recibir esa provisión espiritual que necesitamos. Para los incrédulos y los israelitas, la sumisión es difícil debido a que ellos no están relacionados en vida con los demás incrédulos ni los israelitas lo están entre ellos. Pero nosotros estamos relacionados en vida, somos injertados en el mismo cuerpo. Hay que estar injertados en el cuerpo para poder entender todas estas cosas y eso es lo que le falta, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es difícil someternos porque internamente todos somos uno, somos partícipes de la misma vida y del mismo Ruach HaKodesh, que es el que dirige todas las cosas, ¿no es cierto? Para nosotros, Él es nuestra sangre interna, por así decir, que irriga todo el cuerpo, ¿no es cierto? La sumisión mutua nos lleva a un estado de gozo y de descanso, de shalom. Si tomamos todas las cargas sobre nuestros hombros, nos vamos a agotar.
¿Mm? Pero si las distribuimos entre todos los miembros, la tarea será liviana. Si estamos dispuestos a dejarnos restringir por el Adón, vamos a encontrar el verdadero reposo porque en su cuerpo Él ha distribuido las tareas entre todos. Por lo tanto, someternos a la autoridad de los miembros es un gran descanso. De lo contrario, ocuparemos la posición de otros y esto nos pondrá bajo mucha presión. Estamos tratando de hacer todas las cosas por nosotros mismos y no es así. No es así, nosotros cada uno necesita descubrir su propia función, encontrar el lugar correcto, la cosa correcta que la ABA les ha mostrado. No siempre se encuentra en el día que uno llega, ¿tá? Esa es otra cosa que a veces necesitamos crecer para que el Padre nos muestre justamente dónde, en qué parte del cuerpo hemos sido determinados a ocupar, pero necesitamos apoyarnos en todos los unos en los otros porque ninguno de nosotros puede cumplir todas las funciones. Entonces, para nosotros la sumisión debe ser espontánea y la desobediencia debe ser forzada. Tenemos que alcanzar eso, ¿no es cierto? ¿Por qué tenemos que devorarnos unos a otros? ¿Por qué tenemos que criticarnos los unos a los otros? Estas cosas deben ser extrañas para nosotros. Y siempre han estado ahí porque todos pensamos que todos debemos ser iguales o algo anda mal. Y por supuesto, cuando decimos que todos tienen que ser iguales, los medimos con respecto a nosotros mismos. No es de esa manera, justamente. Las células no se critican las unas a las otras. El Adón nos ha enseñado no solo a que seamos sumisos a la familia y en la sociedad, ¿no es cierto?, sino también en el cuerpo, que es la congregación, mucho más todavía, ¿no es cierto?, en el cuerpo. Si aprendemos a someternos en el cuerpo, vamos a aprender a someternos a todo lo demás. Es aquí donde debemos comenzar. Por lo tanto, la congregación es el lugar de la prueba, ¿sí? Si no aprendemos aquí, no tendremos éxito en ningún otro lugar. Si aprendemos bien la lección de la congregación, nuestro problema con el reino, con el mundo y con el universo entero va a quedar resuelto. Anteriormente, la autoridad y la sumisión para muchos de nosotros fueron algo objetivo, teórico, completamente externo, ¿no es cierto? Pero ahora la autoridad ha llegado a ser un asunto de vida. Es la vida que está en nosotros, que es una vida de sumisión y autoridad al mismo tiempo. En otras palabras, se ha hecho subjetiva y personal desde que recibimos ese maravilloso regalo del Ruach, ¿no es cierto? Y para no solo nuestra aplicación personal, nosotros tenemos que aprender a utilizar la herramienta que hemos recibido, no para nosotros, es para su aplicación corporativa. En el cuerpo de Mashiach, la autoridad y la sumisión están juntas en un solo cuerpo y ambas han llegado a ser aplicables, vivientes y unidas, ¿no es cierto? Las dos van juntas, no se contradicen, no se contraponen, sino que son los dos lados de una misma moneda, ¿no es cierto? Esta es la expresión más elevada de la autoridad de Elohim. La autoridad y la sumisión se encuentran en un solo cuerpo y allí llegan a la cumbre. Eso es lo máximo que nosotros debemos dar como expresión de agradecimiento. Si queremos agradecer, sometámonos a todo lo que el Padre nos dice y que el cuerpo sea la gracia, la manifestación de esa sumisión a la autoridad que es la cabeza, de manera que el cuadro del Padre quede perfectamente completo. Así que dejémonos perfeccionar aquí, de lo contrario no vamos a conseguir seguir adelante. La autoridad está en el cuerpo, la cabeza, que es la fuente de la autoridad, está en la congregación a través de su autoridad delegada, como en la congregación primitiva, en que los apóstoles y ancianos fueron la cabeza delegada y a su vez después fueron reemplazados por otros, ¿no es cierto? No fueron reemplazados no quedaron eternamente, ¿no es cierto? Los miembros que funcionan según su medida y que disfrutan de la provisión mutua de quienes representan la autoridad y de quienes se someten a ella, también están en la congregación. Si no nos encontramos con la autoridad, aquí no va a haber esperanza de que la encontremos en ningún otro lugar. Si no conseguimos ser fieles en lo poco, no seremos fieles en lo mucho, ciertamente tampoco.